El Quinto Corner, un podcast de fútbol y tecnología by Boon Sports. Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de El Quinto Corner, el podcast de fútbol y tecnología de Boon Sports. Un mes más para conocer más fútbol, para conocer metodologías, para conocer centros de entrenamiento, academias, y hoy va a ser un programa muy especial, ya os lo adelanto. ¿Por qué? Porque siempre conocemos cómo trabaja un equipo, cómo trabaja un club, cómo trabaja una entidad, pero hoy vamos a tratar concretamente una asociación, una fundación muy importante y que hace un tipo de enseñamiento y aprendizaje pues diferente al que quizás estamos acostumbrados en una cantera convencional. Vamos a hablar con Fran Asenjo, el coordinador de escuelas de deporte inclusivo de la Fundación Eusebio Sacristán, que ya lleva 20 años operativa, con academia unos 7 años activa también, por tanto muchísimas cosas a comentar, a repasar, en una de las mejores fundaciones que tenemos en este país. Y acabaremos la edición de hoy hablando de un entrenador al alza, Ten Hag. Ya sabéis que siempre en la lupa comentamos con Cristian Cano pues entrenadores que han hecho muy buen trabajo, que son históricos o que están de moda. En este caso, Ten Hag todavía diría que no es histórico, pero está haciendo un trabajazo en el Manchester United. También lo hizo en el Ajax, consiguió un equipo histórico, seguramente el mejor Ajax que hemos visto este siglo. Y por tanto, pues vamos a pasar también y lo vamos a tratar para acabar este programa de hoy, que ya comienza. Como siempre os habla Carlos Rojas, esto es El Quinto Corner, el podcast de fútbol y tecnología de Boon Sports. ¡Empezamos! El Quinto Corner, un podcast de Boon Sports. Abrimos el turno de las entrevistas en este nuevo episodio del Quinto Corner, y hoy vamos a saludar a Fran Asenjo. Él es el coordinador de escuelas de deporte inclusivo de la Fundación Eusebio Sacristán. Teníamos muchas ganas también de hablar con ellos, saber un poco en qué trabajan, cómo trabajan, cuál es su metodología y, por supuesto, la historia de esta fundación que ya lleva operativa 20 años, si no me equivoco. Creo que ya lo tenemos por aquí. Fran, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien, con muchas ganas de hablar contigo. Bien, vamos a empezar comentando, si te parece, este cargo tuyo, el de coordinador de escuelas de deporte inclusivo, ¿no?, dentro de lo que es la Fundación Eusebio Sacristán. ¿Cómo lo definirías? ¿En qué consiste? Pues mira, la verdad es que las escuelas de deporte inclusivo llevamos trabajando con ellas 7 años en Valladolid. La idea nació hace 7 años y fue una idea de 2 o 3 personas que trabajaban aquí en la fundación. Al principio la fundación no tenía el volumen que tiene ahora. En Valladolid fue un absoluto éxito, un éxito rotundo, y la idea fue extrapolar esa situación de una escuela de deporte inclusivo, una escuela donde tienes un espacio para todos, al resto de comunidades, de provincias de Castilla y León. Y en ese punto nos encontramos ahora. O sea que tenemos una sede en cada provincia, más luego algún municipio de los alrededores, y ya son pues 15 sedes, si no me equivoco, lo que tenemos ahora mismo abierta, y vamos, con ganas de seguir creciendo además. Sí. Por otra parte, tú en este cargo, Fran, ¿tú cuándo llegas concretamente? ¿En qué momento? Yo arranqué la fundación hace exactamente 3 años. Antes, bueno, estaba en otro sector, pero siempre había tenido relación con el tema del trabajo con niños. Había estado fuera de España trabajando en alguna cosa de campamentos internacionales o escuelas de fútbol internacionales. Y hace 3 años el director de la fundación, Pedro Pablo Crespo, me llamó. Habíamos tenido una relación en la infancia porque había sido profesor mío del colegio, y me propuso un plan que tenía dentro de la fundación, en el que a mí me atraía muchísimo la idea de poder trabajar con niños con diferentes realidades. Nació la idea de la Fundación de Castilla y León, como hemos hablado antes, y llevo pues 3 años desempeñando esas funciones. Lo único que este último año, con el crecimiento que hemos tenido, pues nos hemos volcado un poquito más y estoy cogiendo un poquito más las riendas de este proyecto. Qué bien, ¿no? O sea, más allá de lo que me comentas, siempre suena bien, ¿no? Sienta bien ir creciendo, ¿no?, dentro de lo que es un entorno en este sentido, y además un entorno que te encanta, ¿no?, como es el que está pues dedicado, ¿no?, al deporte. Entiendo que veo esa proyección, ¿no?, que tú también ves esa proyección dentro de lo que es la fundación. Sí, por supuesto, porque al final lo bueno que tenemos en la fundación es que somos personas muy inquietas.
Creemos muchísimo además en el trabajo que hacemos y no vemos tope, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir abriendo sedes. Si todo va bien, además llegaremos a Barcelona en el próximo mes. O sea que hay posibilidad de crecer y sobre todo hay necesidad de crecer con el proyecto tan bonito que tenemos. Sí, sí. Además, ahora lo que me comentas, ¿no? De Barcelona, vaya, creo que queda bastante, ¿no? Bastante claro que esa proyección está ahí. Fran, si tú me tuvieras que decir, esta pregunta es un poco puñetera, pero creo que es muy interesante. ¿Dónde te ves en el futuro, no, teniendo en cuenta esta proyección? ¿O hacia dónde te gustaría, ¿no? que fuera tu carrera? ¿Hacia dónde quieres llegar, ¿no? En esta carrera que ahora mismo pues te deja, ¿no? Y te ha llevado hasta la Fundación Eusebio Sacristán. Pues la verdad es que me encantaría seguir aquí durante muchos años, todos los que pueda, porque somos una familia, la verdad es que hemos crecido mucho, pero seguimos teniendo el trato de una fundación muy familiar y me gustaría estar aquí muchísimos años y además, si tengo que estar liderando este proyecto con dos compañeros, además que trabajo mano a mano sobre todo, estaría encantado de seguir creciendo dentro de este proyecto. Evidentemente, lo que me gustaría, estar en toda España, poder dar posibilidades a todos los niños y niñas de que nos conozcan, de que accedan al deporte y para mí sería mi sueño ahora mismo, desde luego. Desde luego, ¿no? Sí, sí. Por otra parte, antes me has explicado un poco, ¿no? La definición, cómo definías tu cargo, cómo es, ¿no? En qué consiste tu labor. Una pregunta un poco más personal, si me lo permites. ¿Cómo es tu día a día? Es decir, ¿no? Un día de rutina, pongamos, normal, ¿no? Para Fran Asenjo. Por la mañana, ¿qué hace? Por la tarde, ¿qué hace dentro de lo que es la fundación? Lo que se pueda contar. Sí, sí. Mira, nosotros al final tenemos una sede en Valladolid, una sede central. Las mañanas son momentos de planificar mucho lo que vamos a trabajar durante la semana, sobre todo los lunes. Entonces, prontito, 8:30, 9, estamos activos ya. Hay un ambiente muy bueno. La fundación, como te comenté antes, ha crecido, entonces la gente nos podemos centrar en nuestros proyectos, aunque siempre conocemos el resto de proyectos que se trabajan, pero bueno, a primera hora siempre tenemos un momento de ponernos al día, actualizarnos y luego ya centrado en la escuela, con el compañero con el que más relación tengo y con el que estamos en realidad llevando la escuela de deporte inclusivo de Castilla y León, lo que hacemos es planificar los lunes los viajes, ¿vale? Entonces, con todas las sedes que tenemos, por ejemplo, esta semana, una semana tipo, hemos viajado a Ávila, donde es la última sede que arrancamos, que la arrancamos hace 2 meses. Pues entonces por la mañana gestionas todo, tienes preparadas las sesiones, tienes preparado el material que además en algún momento te puede necesitar o incluso los niños, depende de la sede, es un goteo continuo. En cuanto te conocen, también se apuntan a la actividad, pues para que tengan su equipación perfectamente preparada. Lo preparamos en nuestros almacenes y sobre las 2:30, 3, lo que hacemos es salir dirección al entrenamiento que tengamos. Esta semana, por ejemplo, el lunes hemos hecho Ávila, miércoles nos hemos acercado a Burgos, hoy hemos estado en Palencia. Entonces intentamos siempre todas las semanas visitar 2 o 3 sedes, dependiendo también de las necesidades que tengamos esa semana, de las visitas que hayamos hecho. No nos gusta descuidar para nada las sedes, entonces cada 2 o 3 semanas nos gusta pasar por allí, pasar a visitarlas. Entonces la semana tipo es eso, empieza prontito y bueno, acaba un poquito tarde, pero al final es un trabajo muy distendido. Es un trabajo de campo, estás al aire libre, estás con niños, puedes interactuar con ellos de una manera muy divertida. Entonces es un trabajo que se va muy bien, la verdad. Hmm. Hablemos de la fundación, porque bueno, yo creo que ya me has dado un poco pistas, ¿no? Del buen momento que atravesáis con esto, ¿no? De que vais a, por ejemplo, ahora, ¿no? A estar por Barcelona también. Sí. Evidentemente llevas 3 años, ¿no? En la fundación, no me puedes explicar toda la historia, o sí, no lo sé, pero ¿dónde diríais que estáis, ¿no? En cuanto al proyecto? ¿Cuál es el momento actual de la fundación? Entiendo que es muy buen momento, ¿no? Por lo que me comentas, pero ¿hacia dónde va el proyecto? Ahora mismo estamos en el momento más importante de la fundación, desde luego. O sea, yo creo que llevo 3 años. Lo bueno es que la conozco de hace muchísimos años. Mi carrera profesional, como quien dice, empezó hace
hace ya 14 años, fue a acabar la carrera. Yo estudié Magisterio de Educación Física y yo con la Fundación Eusebio Sacristán ya realicé mis primeros campamentos con ellos al finalizar la universidad. Entonces sí que está un poco unido a su trayectoria y entonces lo he conocido de primera mano. Además, la figura de Eusebio aquí siempre ha sido muy importante, muy querida y todo lo que haga la Fundación Eusebio tiene su repercusión. Lo que pasa es que ahora, el momento en el que estamos, como estábamos hablando, la Escuela de Deporte Inclusivo ha crecido mucho, tenemos unas competiciones sociales, unas ligas de fútbol 7 y de fútbol y de baloncesto, perdón, que al final tenemos más de 1.000 usuarios. Y luego, muy, muy, muy importante, el miércoles que viene, miércoles, jueves, viernes, arrancamos un congreso llamado Deporte que Transforma, en el que es la primera vez que se va a realizar y encima se va a realizar en Valladolid. O sea que ahora mismo creo que la situación en la que estamos es de mucha responsabilidad, pero privilegiada. Sí, sí, sin duda. Y además privilegiada, pero además ilusionante, ¿no? Te diría incluso por lo que comentas. A nivel de lo que es la estrategia, ¿no? de la fundación en materia de innovación, ¿qué nos puedes explicar y cómo se integraría esa estrategia dentro de la visión global de la misma fundación? Nosotros creemos que estamos en un momento de crecimiento y en evolución, en una evolución constante. Entonces, en materia de innovación no te puedes quedar atrás. Es como todo en la vida. Al final siempre tienes que intentar estar en la última, estar con los últimos métodos, tener las últimas herramientas, sobre todo porque al final te gusta dar un servicio de mucha calidad. Te gusta cumplir, te gusta que todo esté bien trabajado y que puedas dar los mayores recursos y los mayores escenarios para conseguir un fin último, un objetivo. Entonces, ahora mismo, en materia de innovación, o estás pendiente o estás fuera. Entonces, le damos mucha importancia a nosotros dentro de la fundación, ¿eh? No, no, sin duda, ¿no? Y además es algo que yo creo que está en el mundo del deporte para quedarse, ¿no? También el tema de la innovación y que es clave, ¿no? En esta época en la que hay de todo, ¿no? Tenemos tecnología, la tecnología está en todos lados, ¿no? Prácticamente como Sí, aquel que claro. dice. Por supuesto, además, bueno, está en el mundo del fútbol, sobre todo el tema de tecnología, ahora Y con tanto. situación de VAR, desde estos últimos 2 años, tres, al final es algo que ha venido para quedarse, desde luego. Y necesaria, por supuesto que yo creo que es necesaria, todo nos puede ayudar. Entonces, hay que estar a la última, ¿no? Como siempre se ha dicho. Y tanto que sí. Por cierto, vimos hace poco en el vídeo de relevo que ahora que hablabas de tecnología, ¿no? Utilizabais, bueno, paneles Boon Sports para trabajar. No sé qué supone para vosotros trabajar con este tipo de tecnología. Un auténtico lujo, ya no solamente para nosotros, sino para los niños. Cuando presenté este proyecto, yo siempre he dicho que quería que nuestros niños, al final siempre se habla de que todo el mundo tenga las mismas posibilidades, que ese es uno de los objetivos que buscamos en esta fundación. Entonces yo creo que la frase que yo decía es que tenemos que entrenar como los profesionales. Da igual, independiente del momento en el que estemos, de la situación en la que esté el niño, de si es bueno, si no es no tan bueno, si tiene unas posibilidades, unas cualidades u otras. Podemos llegar a ello, podemos acceder a ello y sobre todo con esa herramienta como son los paneles de Boom Sport, podemos tener una progresión con los chavales increíble, magnífica. Es más, hay resultados que ya se ven. Se puede trabajar muchos, muchos, muchos aspectos y estamos encantados. Al final también con la situación de conseguir esos paneles, lo que hemos conseguido un poco es romper la brecha. Esa brecha de, no, los clubes importantes tienen los paneles, no, no, no. Estos paneles de Boom Sport son accesibles para todo el mundo, ¿eh? Entonces ha sido un gran acierto. Y sobre todo aquí quería contar una anécdota porque la idea nace de Pedro Pablo Crespo, una vez viendo un banner de una noticia que salió y yo me acuerdo que estaba tratando al propio Eusebio. Había tenido un problema en el tobillo y le estaba tratando, que también tengo estudios de quiromasaje, etcétera. Y recuerdo que se lo estaba explicando a Use y me decía, ¿pero eso cómo es? Digo, pues Use, ¿te acuerdas como lo que nos cuentas tú siempre? De que has crecido en el mundo del fútbol y tú cuando salías de tu pueblo, de la Seca, lo que hacías era dar patadas al balón contra la pared de la iglesia.
y contra la puerta de la iglesia. Digo, pues tú imagínate ahora unos reboteadores que lo que hacen es devolvértela igual y además podemos trabajar con ellos con diferentes estímulos. Y yo creo que le hizo tanta gracia lo de la idea suya o cómo empezó él en el mundo del fútbol, con la innovación, con la nueva tecnología de ahora, que me dijo, dice, Fran, dice, adelante. Dice, me has convencido. O sea que, bueno, encima tiene ese punto gracioso, esa anécdota que siempre la recordamos. Hombre, escucha, está súper bien vendido, ¿eh? Yo creo que nadie lo podría vender mejor, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que ya, tío, nos hace mucha gracia por eso. Y es más, nosotros las presentaciones que hacemos, cuando intentamos llevarlas a centros o a clubes deportivos, seguimos utilizando esa frase y esa idea, ¿eh? El fútbol primario, el fútbol más básico, Zigal lo ha dicho muchas veces, que él a jugar con la izquierda muchas veces aprendió a controlar, golpeando contra una pared, volviendo el balón. Use lo ha dicho 1000 veces, que su primer recuerdo de fútbol era golpear el balón contra la puerta de la iglesia y en la seca. Y al final es tan primario como eso, un balón, un reboteador. ¿Qué pasa? Que al final tú tienes la herramienta de tener unos estímulos de luz, de diferentes modalidades de juego, etcétera, que te dan un punto extra para la actividad del niño. Es increíble. Es el fútbol más primario y de repente lo ves al último nivel. O sea que vamos. Mira, a nivel de materia de innovación y tecnología, es un 10 desde luego los paneles Boom. Fíjate, yo creo que dice mucho de lo que cómo ha cambiado el fútbol y hasta dónde puede llegar, que hasta eso la tecnología te lo ponga, ¿no? a tu alcance, como para que te la devuelva, como tú decías, ¿no? Y de poder evidentemente trabajar con diferentes intensidades y, bueno, en fin, un lujo. Un lujo. Vamos a hablar de la fundación un poquito más, ¿no? Que ya te he preguntado cosas, pero ¿cuál es la misión principal que tenéis en la fundación? La misión principal es crear espacios de deporte y de ocio saludable para todo el mundo. Entonces, la fundación nace hace 20 años, como has comentado al principio. Nace por la idea de Eusebio y lo que piensa es cómo puedo devolver yo a la sociedad todo lo que el deporte, lo que el fútbol me ha dado. Entonces, él lo que piensa es en generar espacios donde todo el mundo pueda acceder. Nosotros, sobre todo, estamos trabajando mucho infancia, pero tenemos ahora mismo también un proyecto con mayores de 65 años, que es, por ejemplo, el fútbol andando. Entonces, lo que queremos dar es oportunidades a todo el mundo de seguir en una práctica deportiva, en una vida saludable, en un ocio saludable. Entonces, el trabajo y la misión, sobre todo, es esa: poder generar recursos a todo el mundo para que nadie se quede fuera de algo tan básico y tan necesario como es el deporte. O sea, nosotros no concebimos la idea de que haya escuelas deportivas donde un niño no sea apto por el rendimiento. Evidentemente hay en algunas que sí, oye, que al final se busca un objetivo, ¿no? Pero no es la idea que nosotros compartimos. Nosotros queremos que todos los niños y todas las niñas puedan estar con nosotros haciendo actividad física. Te voy a hacer una pregunta también clásica, pero que creo que además viene al pelo con la labor que hacéis y tal y como acabas de definir vuestra misión, ¿no? Que es, Mm. ¿cuál es la mejor parte de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te llena de satisfacción? La mejor parte de mi trabajo durante todo el día, desde luego que es el momento de trabajar con los niños. Eso es algo único. Tú date cuenta que al final todos los problemas que te pueden surgir durante el día, durante la semana, llega un momento en que llegamos a un campo de fútbol, tienes 40, 50 niños, 80, como son los casos de Soria o Miranda de Ebro. Tienes a tus compañeros al lado que la verdad es que tenemos una suerte de que contamos con un grupo de voluntariado que es maravilloso, y de repente ves que esos 80 niños vienen a estar una hora contigo a practicar deporte, a olvidarse de los problemas que pueden tener en su colegio, en su casa, en su hogar, en sus familias, y solamente van a estar una hora contigo. Entonces, es que no hay mayor satisfacción que esa en nuestro trabajo. Y poder darles esa felicidad durante una hora, ponerles a su disposición un campito, ponerles un balón, ponerles tu actitud, ponerles tu alegría, es algo de verdad que me gusta mucho explicarlo, pero yo creo que no consigo transmitir todo lo que de verdad sentimos en la fundación cuando trabajas así. Es increíble, de verdad. O sea, y luego acabar el entrenamiento, y nosotros nos gusta mucho nuestro momento de despedida. Al final, el momento de despedida en muchos sitios es, pues bueno, pues vamos a estirar y nos vamos. Para mí el momento de despedida es acercarte al niño que le has visto un poquito más así y, oye, has entrenado muy bien hoy, ¿eh? Y ahora tú piénsalo, que de verdad que esta acción la has hecho muy bien. O sea, que el niño se sienta también además importante dentro de todas nuestras actividades.
de verdad que es indescriptible esa sensación. Y luego encima, si lo haces con niños en los que sabes que no tienen a lo mejor los mismos recursos que otros para poder hacer una actividad tan básica como es el fútbol o el deporte, pues bueno, pues encima todavía te llena un poquito más, te da un poquito más de subidón, por decirlo de alguna forma. Sin duda, yo te iba a preguntar por tus desafíos, tu motivación en el día a día, pero vamos, después de lo que acabo de escuchar, creo que un poco eso, ¿no? Aparte de ser lo que más te satisface, es lo que más te motiva. Sí, desde luego que sí. Y además, nosotros tenemos, al final vives en realidades, vives en el momento, vives en una sociedad que es muy cambiante, es muy dinámica. Entonces, nuestras actividades o nuestras sesiones le pasa exactamente lo mismo. Tú al final, a principio de temporada, tú planificas más o menos un año entero. En nuestro caso, abarca desde septiembre, octubre hasta junio, hasta calendario escolar más o menos. Hacemos una sesión por semana en cada sede. Algunas son simultáneas incluso, y nuestro desafío es ser capaces de a las 2 semanas, 3 semanas haber cambiado el 80% de las sesiones. Y es por algo tan sencillo, por lo que hablábamos antes. Igual que la sociedad cambia, nuestros niños son todos distintos. O sea, no tenemos un perfil de niños de decir, tengo 12 niños que son hábiles en el deporte, que son coordinados. No, 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 no. Nosotros al final en nuestras escuelas puede convivir un niño con síndrome de Down, puede haber una niña con una discapacidad motórica, puede haber un niño Asperger o autista. O sea, por eso mismo no es nuestro espacio, es nuestro entrenamiento, pero tenemos que contar con todas nuestras realidades. Y al final nuestro principio es que todos puedan acceder al deporte y todos tengan las mismas oportunidades. Entonces nuestras actividades y nuestras sesiones tenemos que generar esas posibilidades para que todos de verdad estén en las mismas condiciones. Entonces ese es nuestro desafío al final también, el tema de cada día, hay que cambiar esto, oye, pues hoy tenemos la sesión en tal sitio, acuérdate que a este niño le costaba todo eso es lo que tenemos que tener en la mente todo el día y saber cambiar. Esa es la motivación que tenemos, el dar lo mejor de nosotros para hacer nuestras mejores sesiones para que los niños lleguen al fin que nosotros buscamos. A esa inclusión total, a esa integración en una sociedad, en un grupo, que se vean capaces de todo. Esa es la principal motivación de nuestro día. Está claro que es un trabajo para mí, aparte de súper gratificante por lo que comentas y por lo que uno se puede imaginar en realidad, ¿no? También creo que es un trabajo muy vocacional, ¿no? Y cuando hablamos de formación en general, yo creo que formar, ¿no? En cualquier tipo de ámbito es siempre un reto como tan, ¿no? Evidentemente desafiante como bonito, pero no sé, me da la sensación de que se necesitan habilidades, cualidades específicas, ¿no? A lo mejor para trabajar en el ámbito del deporte inclusivo. No sé si tú las sabes, si tú que ya tienes experiencia en el sector me la puedes decir, y en concreto también, por supuesto, si en la fundación hay alguna, ¿no? Para poder dedicarte a formar, ¿no? A deportistas de forma inclusiva. Sí, hay un término sobre todo que a mí me gusta, que es hablar de realidades. Es hablar de realidades, es centrarte en el momento en el que estás y saber con quién estás trabajando, en qué momento estás trabajando y cómo estás trabajando. Entonces tú, una vez que aterrizas en la realidad de tu sesión, de tus niños, de sus capacidades, ya tienes mucho ganado, de verdad. Hay un término que puede ser la empatía. La empatía tampoco llega a ser lo fundamental. La compasión en el punto de vista de decir, saber en qué punto te encuentras tú y en qué punto se encuentra el niño, tampoco llega a ser tan correcto. Yo creo que sobre todo es saber las realidades o las realidades que te encuentras. A partir de ahí tienes mucho ganado dentro del mundo del deporte inclusivo. Y luego, sobre todo, el no parar. El no parar, el tener una mente inquieta, en saber dónde le puedes ayudar, dónde no, hasta qué punto. Para nosotros sería muy fácil llegar y tener un grupo de niños, hacer nuestra sesión normal, pero no, nosotros, por ejemplo, en el caso que te comenté antes de Ávila, un niño con autismo, él trabaja a través de Pictos, pues nuestro primer paso, llamar al Centro de Autismo de Ávila, intentar concertar una cita con ellos, oye, ¿cómo trabajáis con estos niños? Entonces, al final, sobre todo es eso, saber dónde te encuentras y querer trabajar para ellos de verdad. Y a partir de ahí, de verdad, que no se diferencia mucho del trabajo que puedes realizar en cualquier otro trabajo, es tener pasión por tu trabajo y ser consciente de lo que haces y lo que puedes hacer sobre todo.
El quinto córner. El tema de la formación, yo creo que ya te digo, para mí el sector de la formación, ¿no? En ese sentido va un poco de la mano, ¿no? Aunque es verdad que cada cosa tiene su particularidad, ¿no? Y a lo mejor el deporte inclusivo tiene la suya. Déjame que te pregunte en este sentido, ¿cuál es el enfoque que le dais desde la academia a lo que es el desarrollo de habilidades técnicas, tácticas, físicas de los jugadores? Sí, nosotros a nivel de formación contamos dentro de la fundación, dentro del bloque, contamos como te he comentado antes, con un grupo de voluntariado muy, muy amplio y gracias a Dios muy bueno. Te puedo hablar desde integradores sociales a trabajadores sociales, profesores de educación física, tenemos entrenadores de fútbol. Entonces, gracias a Dios tenemos un grupo de trabajo muy, 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 muy amplio que se puede centrar y llegas a un punto común para poder hacer muy buena actividad o muy buena escuela. No sé, se me ocurre ahora mismo, nosotros en Ávila, por ejemplo, contamos con el entrenador, además del Ávila Club de Fútbol, con el Chino Zapatera. Luego, por ejemplo, no sé, su compañera de trabajo, Erenia, persona que es integradora social, se me pueden ocurrir mil nombres. Entonces la formación es muy importante, es básica, porque luego también es lo que tú vas a transmitir a los chicos. Entonces es un punto muy, muy necesario. También digo que nosotros estamos abiertos a todo el mundo que quiera colaborar con nosotros, quiera ayudarnos. El plan de voluntariado es lo que al final hace que esta escuela sea tan rica a nivel de monitores. Hay muchísimas personas que vienen de distintos ámbitos y todos van a aportar su granito de arena. Pero sí que es verdad que tienes que tener un grupo profesional de trabajo en el que tengas ciertas personas con una ocupación muy buena. Decía, digo, tenemos entrenadores de fútbol titulados, la gente de integración social ahora nos viene a hacer una gran labor en cuanto al trato con niños un poquito más especiales por la sociedad o por el momento en el que estamos viviendo. Entonces la formación es imprescindible. Y luego nosotros tenemos una parte dentro de la fundación que es lo que nosotros de verdad podemos ofrecer para, por decirlo de alguna forma, contrarrestar ese voluntariado. Nosotros también les damos una formación, bien sea a nivel de escuela, que es lo que estábamos hablando antes, como monitores de ocio y tiempo libre, coordinadores, etcétera. Entonces, esa formación es muy importante. Y luego, más centrado en la escuela, la formación y el trabajo que hacemos con los niños a nivel de habilidades técnicas, tácticas, físicas que me has hablado, con un grupo tan amplio lo podemos centrar muy bien. ¿Por qué? Porque la escuela tiene 4 principios básicos, que son las habilidades del fútbol, que están centradas en el pase, están centradas en el tiro, están centradas en la conducción y luego están centradas en habilidades grupales que están dentro de partidos, posesiones, etcétera, ¿vale? Que es donde se ponen en práctica esas 3 primeras. Sobre esos pilares hay un montón de recorrido, hay un montón de actividades. Tenemos una base de datos muy amplia para poder trabajar, también dependiendo cantidad de niños o niñas que acudan, cantidad de personas con diferentes capacidades que hay. Lo que queremos trabajar, si por ejemplo un día queremos trabajar, tenemos unos ítems paralelos, como son por ejemplo la tolerancia a la frustración, el autoconfianza, el autocontrol. Yo qué sé, llega un momento en que queremos trabajar la tolerancia a la frustración. Hay un niño que por un casual golpea muy bien el balón y al lado hay uno que golpea muy mal. Pues nosotros lo que tenemos que hacer es potenciar al niño que está golpeando un poquito peor, poniéndole alguna meta, algún objetivo que para él sea factible, y luego al niño que tiene un golpeo mejor o de una manera más superior, lo que vamos a hacer es ponerle alguna traba entre medias, incluso alguna vez que llegue a no hacer bien la ejecución del ejercicio, porque ahí es donde de verdad está la importancia en que todos tengan posibilidades de tener error y tener fallo y que no pasa nada por fallar. Evidentemente has fallado, está muy bien, pero tienes que saber gestionar ese fallo. Y lo trabajamos dentro de las habilidades técnicas que estábamos hablando antes. Entonces, eso lo tenemos, la verdad es que muy bien trabajado, muy bien controlado. No, la verdad es que lo tenéis no solo muy bien trabajado, sino que también muy bien estructurado, ¿eh? Los 4 principios que me comentabas. Claro, imagino. Ahora hablamos un poco, ¿no?, de lo que es por vocación dedicarte a la formación en el deporte inclusivo. También, evidentemente, comentábamos el enfoque de la academia, pero al final yo creo que otra cosa, mientras te escuchaba lo iba pensando, otra cosa que tiene que ser muy gratificante y que
al final es un poco con lo que medís, ¿no? Los resultados y el éxito de vuestra fundación, es ver cómo el deporte, ¿no? En este caso es una herramienta de cambio, ¿no? Cómo el deporte ayuda a estas personas, ¿no? No sé si, bueno, eso, ¿no? ¿Cómo, hasta qué punto puede llegar a ayudarles? ¿Qué casos has visto tú? Pues mira, el caso más sonado, por decirlo de alguna forma, o el caso que ha tenido más importancia dentro de nuestra fundación es Luis Huerta. Luis Huerta es un hombre, porque es un hombre ya, es un deportista paralímpico, es bronce, ha sido bronce en el Europe de Madeira, subcampeón de España, ya te digo, hasta las últimas Paralimpiadas. Luis Huerta, el primer campamento que hizo la fundación fue una noche, una pernoctación, además en un campamento de fin de semana, y yo me acuerdo que el papá de Luis nos decía claro, que el niño se quería apuntar, pero Luis es amputado, Luis no tiene dos prótesis en las piernas, que cómo se iba a apuntar al fútbol. Además, las manos igual, tiene prótesis, y nosotros le dijimos, evidentemente, nosotros trabajamos porque queremos generar espacios para que todos accedan al deporte. Y claro, el primer día Luis, encima, bueno, quería ser portero, quería ser delantero, quería ser de todo. Luis, yo creo que, no sé, estuvo más tiempo de verdad en el suelo que jugando con los compañeros, porque claro, al final el balón se iba, tal. Salió y le dijo a su padre, papá, dice, yo quiero volver aquí siempre, le decía. Y Luis Huerta, ya ves, han pasado ahora mismo 14, 15 años desde ese primer campamento, y ahora es un deportista hiper reconocido a nivel mundial. Para estar en unas Paralimpiadas, imagínate. Entonces, sí que es verdad que nosotros en nuestra fundación no buscas un éxito. Al final no es un fin que nosotros busquemos, pero luego tienes casos tan bonitos como el de Luis, que es un niño que tú has visto crecer y ha llegado al tope del deporte. Entonces, natación, ya te digo que Luis es un espectáculo verle ahora mismo. Y es un orgullo para nosotros, desde luego, contar con gente. Pero vamos, que tenemos más ejemplos de niños que luego, sobre todo lo que más te importa, independiente de a dónde lleguen, es que el día de mañana te vean por la calle y te den un abrazo y te digan, tú fuiste mi monitor, y que tú te acuerdes ya es la leche. Entonces eso es lo más bonito. Pero sí que es verdad que es muy, muy importante. Y respecto al impacto además que tiene en la sociedad, es oye, yo puedo y yo lo he conseguido. Yo he hecho deporte. Total. Y que Luis venga a hablar a los niños y que se vea con los niños de nuestra escuela, que cuando puede además se pasa, porque con la universidad y con el deporte está muy liado, eso para nosotros es la bomba. Es la bomba, dar ese impulso, ese ánimo a todos los chicos de la cantera, bueno, es, es fundamental además. Entonces, muy, muy positivo. Y luego al hilo de todo esto, perdona que te diga, nosotros el jueves en el congreso que te he comentado antes, que tenemos del deporte que transforma, Luis además va a estar compartiendo mesa con grandes del deporte, hablando del impacto social que tienen estos referentes en el mundo del deporte. Entonces, es muy, 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 muy importante lo que pueden llegar a significar para pequeñños niños, vamos, para los peques. Además, Luis va a compartir mesa con Marcus Cooper, olímpico, con Patricia García, es capitana de la selección de rugby de España, está Eusebio, está Unzue, estará Susila Griff también. Bueno, para nosotros además es un orgullo que sea él el que pueda compartir mesa con ellos, porque es como decir, aquí está también el tope de la fundación, una persona que de pequeño se ha criado con nosotros y ahora mira dónde está. La verdad que espectacular, ¿eh? Es un caso, wow, es un ejemplo brutal, ¿no? Por lo que comentabas. Y seguro que habrá más, ¿no? Evidentemente era uno de los que mucho que me comentas, que hay muchísimos así y que creo que realmente el deporte, ya no solo hablamos de deporte inclusivo, y fíjate, lo voy a hacer más extensivo, ¿no? A todo. Creo que es una herramienta de cambio muy infravalorada en nuestra sociedad en muchos sentidos y en muchos aspectos, y siempre es una buena noticia escuchar historias así. Tú, en este sentido, no sé si alguien que nos esté escuchando, ¿no? Y que quiera a lo mejor involucrarse de alguna manera, ¿qué consejo le darías, ¿no? A quien quiera trabajar, a quien quiera ser un poco como tú, ¿no? Y unirse a vosotros o incluso comenzar su propio camino, ¿no? Su propia iniciativa para ayudar a la comunidad. Sí, lo primero que siempre lo decimos, que nos llamen.
que nos llamen, que vengan, que nos conozcan, que vengan un día a entrenar con nuestras escuelas, que vayan un día a nuestros clubes de aventura de los fines de semana, que vengan un día a cualquier campamento de actividad que tenemos, que vengan a conocer nuestro rocódromo que tenemos en Palencia, un rocódromo de los más grandes de Europa, que vean cómo trabajamos con todos los niños. Sobre todo eso, que al final tengan esa primera iniciativa de decir, oye, a mí me interesa, me gusta mucho lo que hacen, yo creo que mi cuerpo, mi corazón me pide estar en este mundo y al final las fundaciones lo más bonito que tenemos es mucha sinergia, la sinergia que creamos, mejor dicho. Nosotros tenemos ahora mismo un proyecto, una duda, tal. Nosotros llamamos a la asociación de fundaciones y te ponen en contacto con otra fundación que ha hecho un proyecto similar que te puede ayudar. O hay alguien que quiera aterrizar en Castilla y León, aquí no se cierra la puerta a nadie. Es más, nosotros somos los primeros que ayudamos a que todos tengamos un crecimiento. Porque si nosotros crecemos, significa que el de al lado lo puede hacer. Y si crece el de al lado es porque nosotros también vamos a crecer con él y vamos a dar más oportunidades a todo el mundo y vamos a ser capaces de que más niños, más personas, la juventud, primera infancia, mayores de 65, tengan opción depende del proyecto, tengan opción a entrar, a tener un espacio para ellos. Entonces, lo principal es que se preocupen de venir aquí o que nos llamen, oye, mira, pues yo tengo esta idea, nosotros nos desplazamos, podemos hablar. Al final tienes que crear eso, un mundo, una sinergia entre todos que nos ayude a crecer, porque es positivo para la sociedad. No es como otras empresas que a lo mejor lo que tienes que hacer es cerrar para que no me quiten idea. No. Eso lo he olvidado. Aquí todos lo que queremos es progresar, crecer y tirar adelante y dar oportunidades a todos. Mm. Entonces, cuantos más seamos y más preparados, mejor. No, y tanto, y tanto. Yo creo que en este tipo de cosas, ¿no? Más vale que sobre, ¿no? Como el que dice que no que falte. Yo creo que nunca sobra, ¿eh? Nadie No. en este tipo de cosas. No sé si me lo has comentado antes por encima, pero tenía aquí apuntado para preguntarte, o si quieres comentar alguno más, ¿no? De lo que hemos ido hablando, bueno, profundizar un poco más en ello. ¿Algún tipo de programa o recursos de apoyo que tengan los jugadores, ¿no? Como puede ser la nutrición, la salud mental, también aspectos muy relevantes y que yo creo que cada vez se están tratando más, ¿no? Yo creo que hoy en día estamos aprendiendo, no digo solo los pequeños todos, ¿no? En general a comer mejor y a dar más importancia a la salud mental, por eso también es muy importante saber aplicarla al deporte. Sí, claro. Igual que en el mundo de la innovación, nosotros hemos tenido la suerte de encontrar a Boom Sport en el tema de nutrición y salud mental. Nosotros dentro de la escuela tenemos algunos talleres extra, por decirlo de alguna forma, sobre todo en tercer trimestre les solemos ubicar, también por el tema del clima, en el que desde un punto de vista de la iniciación también te digo, ¿eh? O sea, eso es como una primera piedra. Nosotros a los niños, por ejemplo, tenemos un taller de nutrición con ellos. Además, este año nos toca hacerle ya en breve, en el que se aconseja, se dan pequeños ítems o pequeñas claves para que los niños tengan mejor alimentación, tengan una mejor hidratación. Al final, tú das cuenta que también trabajamos con muchos niños de familias que a lo mejor no tienen tanto recurso. Y sabemos que muchas de las cosas donde más complicado está ahora mismo es en la alimentación. O sea, antes llenar una cesta de la compra era muy económico, o era económico entre lo que cabe, y ahora pues, la verdad es que no está en la misma situación. Y por casualidades de la vida, que para mí no son casualidades de la vida, sino que al final lo decía de manera un poco irónica, los productos más económicos muchas veces no son de los más saludables que hay. Entonces eso es lo que también incidimos dentro de nuestro taller, el saber involucrar un poquito también a las familias en que la alimentación de sus hijos es muy importante, dar pequeñas claves para eso, para que a lo mejor con un poquito de esfuerzo los niños se vean más saludables. Y luego el otro punto que lo has comentado, que además es un factor muy importante y que aparte de los adultos que nos estaba costando darnos cuenta, que es la salud mental, en el tema de los niños pasa exactamente lo mismo. Yo creo que cuanto antes formemos una sociedad en la que se entienda que si la cabeza está bien, casi seguro que el cuerpo esté bien, es fundamental. Entonces, otro de los talleres que nosotros tenemos de manera extra también va por ese camino. Además del trabajo, evidentemente, que realizamos todas las sesiones con ellos. Que para nosotros creo que la mayor terapia, tanto como para nosotros como para ellos, es la hora esa que tenemos de actividad
con los chicos todas las semanas. Es una liberación muy grande para ellos, muy, 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 muy grande. Al final tener una actividad de al menos un momento de integración en un grupo, en una sociedad, en un equipo, para ellos es muy positiva. A nivel de cabeza es una hora en la que están centrados con nosotros y no con los problemas que tienen fuera de, vamos, que tienen en sus realidades, en sus casas, en sus colegios, en sus familias, en sus relaciones afectivas. Entonces, parte muy, muy, muy importante y que nosotros desde luego no descuidamos. Déjame, porque ahora me apetece, según esta última respuesta, no hablar un poco de cómo se lleva el tema de la cultura de la inclusión en el deporte en general, en España, en la sociedad. Pero tenía una última pregunta pendiente de la fundación, que es su financiación, ¿no? Y el modelo de sostenibilidad. ¿Cuál dirías que es? Al final, las fundaciones nos podemos sostenernos por subvenciones, ayudas públicas que puedan entrar, ayuntamientos, concejalías, donaciones. Entonces, al final, no es como una empresa, al final tienes tu parte de negocio en la que si te va bien, bien, si te va mal, mal. Nosotros al final tenemos que estar buscando muchas soluciones para poder generar todos nuestros, o desarrollar, mejor dicho, todos nuestros proyectos. Sí que es verdad que tenemos la suerte, por ejemplo, en este caso, de la Fundación Castilla y León, que es nuestro mecenas, que creyó en nosotros en la época más difícil que hemos vivido, que ha sido en pandemia. Ellos vieron la necesidad de que los niños hicieran deporte y la verdad es que hemos ido de la mano en este proyecto, por ejemplo, y nos han ayudado muchísimo, muchísimo, bueno, los que más. Luego también tenemos la suerte de que una vez que hemos planteado estos proyectos a los diferentes ayuntamientos, nos han dado la mano. Nos han dado la mano por eso, porque es algo necesario en todas las ciudades. Es algo necesario que los niños salgan a la calle y hagan deporte. Y más niños que a lo mejor no pueden acceder de manera normal, o bien porque no tienen recurso económico, o bien porque no tienen cualidades para estar en un equipo federado de su ciudad, o bien porque al padre incluso, que cada vez nos pasa más, nos van conociendo y muchos padres dicen, yo no quiero para mi hijo el deporte competitivo, porque al final el deporte, que no se le olvida a nadie, que es competitivo, es algo innato al deporte. Sin embargo, nosotros huimos de ellos y cada vez más padres, más familias creen en nosotros. Entonces, pues todas esas familias, esos ayuntamientos, esas fundaciones que son un poco más grandes que las tuyas, son las que hacen que tengas una sostenibilidad dentro de los proyectos. Si no, sería inviable. Sería deficitario para todas las fundaciones. No, no, sin duda. Y qué importante es, ¿eh? En fundaciones como la vuestra precisamente para esto, ¿no? Para fomentar la inclusión en el deporte. Creo que es el mejor método, ¿no? Si te preguntara cómo se puede contribuir, de qué otra forma no se puede contribuir, supongo que tiene que haber también más formas, pero las fundaciones, ¿no? Y personas como tú, ¿no? Que estáis coordinando y trabajando, dejándoos la vida con esto, es absolutamente clave. Déjame preguntarte también. ¿Cómo, pues ya tienes cierta experiencia, ¿no? Y la fundación, por supuesto, ya tiene historia. ¿Cómo han respondido las comunidades locales y las escuelas a los programas que habéis llevado a cabo en la fundación? Nada, la verdad es que la aceptación es máxima, ¿eh? También es verdad que vienes con una base de una fundación que llevamos 20 años trabajando. La escuela lleva 7 años. Aparte tenemos programas de inmersión lingüística por Castilla y León también. Entonces la gente no parte de cero con nuestros proyectos. Siempre tiene una referencia y al final, por el trabajo de todos, la referencia es positiva. Entonces eso hace que sea más fácil que confíen en ti, desde luego. Ir a los ayuntamientos a solicitar o a presentar proyectos. También tenemos la suerte de que Eusebio es una persona, jamás ha tenido un mal gesto con nadie. Como persona no creo que encuentres a nadie que hable mal de él. Ha ayudado siempre en todo lo que ha podido, en todos los proyectos que ha habido cercanos a él. Entonces, ir de la mano de una persona como Eusebio te facilita también mucho el poder acceder a presentar un proyecto a determinados ayuntamientos, a determinados organismos. Entonces, esa es la ventaja con la que partimos. Punto número uno, Eusebio, y punto número dos, el trabajo que llevamos haciendo durante tantos años. Y sobre todo lo que hablábamos, que las experiencias que han tenido con nosotros además son positivas, o me atrevería a decir que el 99,9%
son experiencias positivas, tanto de personas que hacen la actividad con nosotros, que sobre todo son niños, como de los padres que han generado la actividad con nosotros. Entonces eso también es un punto muy importante para que la gente confíe en ti. Incluso en el punto en el que estamos ahora mismo, tenemos la suerte de que muchas veces no somos ni nosotros los que tenemos que ir a tocar puertas, sino que, oye, me han comentado que estáis haciendo una escuela en no sé qué municipio, no sé si lo podríais traer aquí. Oye, me han comentado que el año pasado las ligas sociales que hacéis de Fútbol 7 han jugado las finales en esta localidad, ¿las podéis traer aquí? Entonces el trabajo bien hecho es lo que también nos está abriendo muchas puertas. Al final el grupo de trabajo que tenemos de verdad que es maravilloso y con personas así, desde luego, que se facilitan mucho las cosas. No, desde luego que sí. Claro, la otra pregunta, ¿no? que también queda por responder, ¿no? ¿Cómo fomentar la cultura de inclusión en el deporte más allá de lo que es la fundación? No sé si incluso te diría cómo pueden también las empresas y organizaciones, ¿no?, dar ese apoyo al deporte inclusivo y hacerlo más accesible para personas, más allá de, evidentemente, entidades como fundaciones. Claro, cada vez hay más empresas además que crean sus fundaciones, ¿eh? Que eso tiene una parte positiva, porque al final crear más fundaciones es lo que hablábamos antes, va a ser más posibilidades para más personas. Yo creo que la cultura de la inclusión que contabas en el deporte es, aparte de que se necesaria, es algo que se está teniendo cada vez más notoriedad. Cada vez hay más gente que dice o sabe que la inclusión está ahí, que hay más realidades distintas aparte de la suya, porque al final tú vas a un colegio ahora mismo de educación primaria cualquiera y cada vez vas a ver muchísimas más niños con distintas capacidades. Entonces yo creo que hay una cultura social que está favoreciendo a que todo sea algo más natural, por decirlo de alguna forma. Y las empresas se están dando cuenta de que su verdadera ayuda a nivel social muchas veces viene por estos caminos, porque al final la infancia, que no se le olvida a nadie, que es el futuro que va a haber. Entonces, si yo puedo ayudar y además puedo ayudar a niños que lo necesitan más, y para mí dentro de la empresa es algo que yo puedo hacer, porque también partimos de la base de que lo puedan hacer, pues ¿por qué no? ¿Por qué no voy a poder a generar un recurso para que accedan en mi ciudad, en Valladolid, 220 niños al deporte? Es algo que yo creo que además eh, debería ser casi obligatorio, incluso de los que las empresas que puedan saber que tienen un X% para trabajar con distintas fundaciones, para crear recursos. Entonces, viene todo por ese camino, porque las empresas locales también nos conozcan lo primero, vean hasta dónde se puede llegar y ellos de verdad crean en los proyectos y en poder ayudar a la gente. Sí, sí, la verdad que totalmente de acuerdo. Mira, para cerrar, no sé si quieres dejar algún mensaje, antes de dejar un consejo, ¿no?, para las personas que quieran empezar, pero un mensaje para personas que quieran participar, apoyar a vuestros programas en la Fundación Eusebio Sacristán, o incluso si quieres también comentar algún beneficio, ¿no?, de cómo se puede realmente ayudar a estas personas que participan en deportes inclusivos. Pues mira, lo primero, ahora mismo estamos en un punto muy importante de trabajo con el Congreso que además se va a emitir en distintas plataformas. Ahí se va a poder conocer parte de nuestro trabajo a nivel global, pero sobre todo yo recomendaría que ahora que estamos en un mundo tan tecnológico, las redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram, tienen muchos ejemplos de todo lo que trabajamos. Van a poder ver todas nuestras actividades, van a poder ver nuestro trabajo, se van a poder informar acerca de lo que podemos y de lo que queremos hacer, porque lo que hablamos antes, no queremos poner un tope a todo nuestro trabajo. Entonces, me encantaría que cuando acaben se busquen Fundación Eusebio Sacristán, que vean un poquito todo el trabajo que hacemos, el cariño con el que lo hacemos y sobre todo lo que hablábamos antes, si ellos quieren ir a casa por la noche con una sonrisa que no se les va a borrar en toda la semana, que un día toquen nuestra puerta y digan, oye, ¿puedo acompañaros en una sesión? Oye, ¿puedo ir al Club Aventuras que tenéis en tal localidad el sábado? ¿O me puedo apuntar a vuestra competición social y dejar a mi niño en una de las escuelas? ¿O puedo ir a Palencia al Rocódromo a conocer cualquier actividad que tengamos? Al final la realizamos con el mismo cariño. Pero sobre todo lo que pediría es eso, que se molesten en conocernos, que toquen nuestra puerta y prueben algún momento de actividad
en la que ellos al final además no tenemos ninguna obligatoriedad de horarios ni nada. Oye, que yo puedo ir el miércoles de 4 a 5 sin problema. Y van a ser bienvenidos y los vamos a recibir con los brazos abiertos. Y una vez que nos conozcan, tengo claro que además no van a salir. Va a ser imposible. Van a entrar en una red, en una sensación, en unas ganas de que llegue la siguiente semana y volver a estar una hora con nosotros y con nuestros niños, que bueno, con eso les va a valer, de verdad. Me gusta porque además de que me gusta lo que dices, me suenas muy convencido de lo que dices, ¿no? Por lo tanto, creo que ese es un poco con lo que me quedo. Fran, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en el Quinto Corner, hablando de todo lo que puede ofrecer y que ofrecéis desde la Fundación Eusebio Sacristán y de cómo ayudáis a tantísimas personas. Gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por lo que hacéis. Muchísimas gracias a vosotros. Es un placer que haya programas como el vuestro, que nos den visibilidad, que hayáis creído también en nosotros, en lo que hacemos, que además nos conocéis bien, nos sé de buena tinta, y que es un placer. Estamos aquí para lo que necesitéis y que muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, un abrazo. El Quinto Corner con Lupa. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Cristian Cano una semana más a tratar en la lupa un entrenador de élite. En este caso hablamos de Erik ten Hag, entrenador del Manchester United, técnico también de un Ajax histórico que casi por muy poquito no se plantó en la final de la Champions 2018-2019. Cristian Cano, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola Carlos, muy buenas. Nos gusta Erik ten Hag, ¿eh? Muy buen entrenador. Y tanto, muchísimo. Yo diría que evidentemente aún le queda mucho, ¿no?, en el United para igualar esa gesta que hizo en el Ajax. Así que vamos a empezar hablando del equipo holandés, si te parece. Comienzo repasando más bien el sistema utilizado en el Ajax, ¿no? En aquel Ajax histórico de Ligt, de Jong, de Van de Beek, de Ziyech, y podría seguir muchos jugadores históricos, pero ese sistema, ¿no?, que llevó al Ajax a eliminar a grandísimos equipos de competición europea, en Champions sobre todo, y hacer una Eredivisie histórica. Sí, además, Carlos, hacer un fútbol brillante. Pues sí, es un equipo que para mucha gente, o mucha gente comenta, ¿no?, que era un 4-2-3-1, o al menos en la típica formación prepartido que siempre sacaba la UEFA o en Liga ponía 4-2-3-1, pero que realmente, desde mi punto de vista, era como una especie de 4-2-1-3. Dos pivotes defensivos que eran Schöne y Frenkie de Jong, un Van de Beek, ¿no?, con llegada, jugando como mediocentro, diría que más media punta, llegando a área contraria, entrando en segunda línea, con muchísimo gol, por cierto, Donny Van de Beek en aquel Ajax de Ámsterdam, y después una delantera, ¿no?, con David Neres, con Dusan Tadic en la referencia, también en derecha con Hakim Ziyech, que desde mi punto de vista, junto a Frenkie de Jong, era el jugador con más calidad técnica de aquel equipo. Y bueno, en defensa también, lógicamente, con Mazraoui, con Tagliafico, De Ligt y también Daley Blind. Era un equipo maravilloso, Carlos, que no sé si recordarás que, bueno, no voy a decir que era como el Barça de Guardiola, pero era un equipo con un ADN similar, como el Ajax de Cruyff, diría yo, eso sí, de transiciones más rápidas desde mi punto de vista, que presionaba alto, que tocaba muy bien la pelota. Y ya lo demostró, ¿no? Sobre todo en la Champions, que yo creo que fue, sin duda, aquella edición de la UEFA Champions League 18-19, que fue el gran escaparate de aquel equipo. Que mucha gente decía que era el gran paradigma del fútbol total, ¿no? Y de Cruyff, bueno, evidentemente hay más cosas en el juego de posición y demás, pero eso, era un equipo que no solo presionaba muy bien, sino que le gustaba tener el balón, dominar, pero es que era súper incisivo, ¿no? Y además, fíjate, jugadores como Frenkie de Jong y Van de Beek, que a lo mejor en aquel momento teníamos una concepción diferente, ¿no?, de ellos, de jugadores más estilo Barça, ¿no?, que podamos imaginar, se han demostrado después, incluso Frenkie de Jong estando en el Barça, ¿no?, que son jugadores mucho más, para mí, verticales de los que nos creíamos, más verticales que posicionales, ¿no? Van de Beek ya lo supimos enseguida, pero sobre todo la siguiente temporada también, cuando siguió allí, ¿no? Pero Frenkie de Jong, yo no me lo imaginaba, ¿no?, un Xavi, algo así parecido, y al final me parece que, aparte que es un jugador polivalente, iba a decir, es mucho más vertical que posicional.
No, Frenkie de Jong es un jugador de muchísima zancada, al cual le gusta coger la pelota atrás, eso sí, con muchísimo riesgo. Al Ajax más de una vez, ¿no? Le costó algún gol por algunas pérdidas de Frenkie de Jong a la hora de ir a recibir entre los dos centrales, pero bueno, es un jugador de mucha zancada, muy rápido, sobre todo, al cual le gusta romper líneas, con muy buena visión de juego. Defensivamente es cierto que, no ahora, pero yo siempre lo he visto como que no era lo suficiente potente para jugar solo como 5, como pivote defensivo, como sí lo ha podido ser Busquets, como Casemiro, ¿no? Porque recordemos que al Barça llega también un poquito para quitarle minutos a Busquets en esa posición de mediocentro defensivo. En este caso, ¿no? Yo, en el caso de De Jong, creo que se le ve mucho más cómodo cuando está compartiendo un doble pivote. Al menos era así en el Ajax y ahora mismo en el Barça de Xavi, ¿no? Con ese cubo, con ese cuadrado en el centro del campo, pues también, ¿no? Además, esta temporada se está destapando y de qué manera, siendo sin ningún tipo de dudas, desde mi punto de vista, uno de los jugadores, pues diría, más destacados de esta temporada en el Barça. Sin duda. Por comparar al Ajax, aquel Ajax con este United, yo creo que se ve, aún evidentemente está inacabada la obra de Ten Hag, ¿no? en el United, pero se ve que hay cambios, ¿verdad? O sea, este United que también ha crecido en base a un centro del campo fuerte, ¿no? En este caso, al que le ha dado la vida al United es Casemiro, un perfil muy diferente, ¿no? Para mí al de Frenkie de Jong. O sea, creo que también se ve mucho la evolución, ¿no? Y lo bien que ha adaptado Ten Hag, aunque le costó al principio a Inglaterra. Sí, es más, yo diría que Casemiro tendría una función más similar a la del danés Schone, en aquel Claro, Ajax. por supuesto. Bueno, eso sí, ni comparación entre ambos, por supuesto. No. A ver, yo creo que este Manchester United es mucho más vertical. También tiene jugadores para serlo, ¿no? Como por ejemplo Marcus Rashford, que sí, que es un gran jugador, que tiene gol como David Neres, pero al igual que Casemiro con Schone, yo creo que ambas plantillas hay una diferencia abismal, ¿no? De calidad y en cuanto a nivel entre los jugadores. Es cierto que posiblemente le falte un De Ligt, un Frenkie de Jong, sobre todo un Frenkie de Jong yo creo que sería clave para, Que de hecho, para ese equipo. de hecho le quiere, perdona, ¿eh? Ha sido la gran obsesión de Ten Hag en el... Sí. Es más, yo ahora mismo diría que si al propio Ten Hag le preguntas ¿qué jugador quieres? Puedes elegir el que quieras del mundo. Quitando a Haaland y a Mbappé, posiblemente el siguiente sea Frenkie de Jong. Para que veas, ¿no? Lo importante, la pieza clave que era Frenkie en aquel Ajax, que insistimos, enamoró a todo el mundo y que si me dejas comentarlo, Y tanto. yo creo que la presión le pudo en aquellas semifinales con el Tottenham, porque era favorito, se veía con el resultado muy a favor, la segunda parte en Ámsterdam en aquella vuelta tenía que defender resultado y yo creo que ese escenario le afectó mucho al equipo. Pienso que si se hubiese enfrentado contra un equipo de más nivel y sobre todo en la vuelta fuera de casa, creo que no hubiésemos visto la imagen de ese Ajax en aquellos segundos 45 minutos de partido. Pero bueno, esto que estoy comentando es historia, ¿eh? Por supuesto que ya no se puede cambiar, pero yo creo que la presión le pudo a aquel equipo. Totalmente de acuerdo, porque me parecía mejor equipo que el Tottenham a mí también. Y tanto. ¿Qué le falta a la Ten Hag para acabar de ser un equipo total, ¿no? Porque en algún momento incluso yo creo que todos hemos llegado a pensar esta temporada que podía ser candidato el United al título, al final se ha caído. No. Ha tenido partidos como el día de Liverpool, ¿no? Que pierden 7-0. Yo diría que le falta un delantero y un perfil de Jong, ¿no? A este equipo, porque los centrales sí que en defensa yo creo que el equipo ya se ha armado muy bien, ¿no? Más allá de que siga teniendo ciertas dudas, creo que ya ha encontrado, ¿no? Una defensa de ciertas garantías Ten Hag, ¿no? Para mí lo que le falta es ese delantero, Weghorst no me convence, y un perfil de Jong, sin duda, ¿no? Para contemporizar. Sí, totalmente de acuerdo. Le falta un 9, aunque bueno, recordemos que Tadic no era un 9, No. podríamos decir, No, una era media punta en el referencia. Southampton. Era un media punta, un segundo delantero, muchas veces abriéndose al perfil izquierdo y colocándose por dentro David Neres. A ver, por supuesto, Weghorst me parece un buen jugador, pero si tu intención, ¿no? es ganar la Champions o al menos competirla y sobre todo intentar ganar la Premier League, creo que tiene que mejorar esa posición y el centro del campo, por supuesto que también. Pero aparte de esto, yo creo que le falta regularidad al equipo. Regularidad, y con esto me refiero, pues, por ejemplo, un día estás haciendo una grandísima eliminatoria contra el Barça, pero es que 3 días después te está clavando 7 en Liverpool. Un Liverpool que, con todo el respeto,
no es el gran Liverpool de Jürgen Klopp. Es más, posiblemente sea uno de los Liverpools de Klopp que está el peor. Sí. Después del de la 2021, si no me equivoco. Sí. Sin duda. El peor. Sin duda, sí. O sea que... Es lo que le falta, sin duda, También es cierto que creo que se tiene que asentar el proyecto, ¿eh? Es su primera temporada, está hay que darle tiempo. Asentando su idea de juego. Pensemos que el Manchester United viene de un solar, prácticamente, diría que desde la última década, porque Van Gaal, Mourinho lo intentaron, pero no lo consiguieron, y sobre todo con Solskjaer, ¿no? Era un equipo que tú lo veías y no te transmitía nada. Muy similar a lo de Xavi con el Barça, por cierto. Sí, mucho trabajo el de Ten Hag en Old Trafford, Cristian. Bueno, vamos a ir cerrando por aquí, que tenemos tiempo, perdona, siempre vamos apretadísimos. Como siempre, un placer escucharte y nada, nos escuchamos el próximo mes con más análisis aquí en La Lupa. Perfecto, Carlos, y el placer es mío, que vaya bien. El Quinto Corner, un podcast de fútbol y tecnología by Boon Sports. Y con Ten Hag y Cristian Cano vamos cerrando este podcast de este mes, en el que hemos tratado cómo funciona y cómo trabaja la Fundación Eusebio Sacristán. Por supuesto, hemos analizado también la figura de Erik ten Hag y yo creo que ha sido un podcast muy completito, la verdad. Hemos tenido de todo, hemos aprendido muchas cosas nuevas y sobre todo conocer, ¿no?, cómo funciona una fundación, que es algo, bueno, una labor brutal la que hacen. Esto ha sido todo en esta nueva edición del Quinto Corner. Os deseamos que seáis muy felices, que practiquéis mucho deporte y nos escuchamos en la próxima edición con más fútbol, más tecnología, aquí en el Quinto Corner, el podcast de fútbol y tecnología de Boon Sports. Hasta la próxima.